me da muchísimo gusto recibirlas en este espacio de aprendizaje, donde todas las mujeres buscamos estar al 100% en la actividad política, porque esta sociedad nos necesita. Necesita mejores políticas públicas, necesita mejores espacios donde las mujeres podamos demostrar nuestro talento y capacidad. Y para ello, pues siempre es importante la preparación. El Partido del Trabajo siempre comprometido con las causas ciudadanas. Entendemos que la causa de las mujeres es principalísima en la vida pública de este país. Así que por ello, pues debo dar un reconocimiento a nuestro comisionado político, el diputado Benjamín Robles Montoya, que no solamente apoya la causa, sino que está verdaderamente comprometido para convertir al Partido del Trabajo en un partido de amplio respeto a las mujeres. Así que, pues, con ese gusto les recibimos. Quiero comentarles que hoy nos acompañan nuestras compañeras del sectorial Mujeres y ponentes extraordinarias que han hecho posible este seminario virtual. Su capacidad, talento y profesionalismo hacen, por supuesto, que este seminario sea lo que hoy es, un espacio importante de comunión, de comunidad para todas las mujeres. Ahorita somos 46, seguramente se van a poder incorporar otras, pero bienvenidas sean todas. Nos acompaña la maestra Amira Cruz, importante comunicóloga, ya ustedes la conocen. Está la maestra Laura Escobar, que también es parte de este ejercicio. Por supuesto, la maestra Mari Carmen Ortega, que también nos comparte conocimiento. Y nuestra ponente de hoy, mis queridas compañeras, es la maestra Adriana Salazar. Todas ellas conformamos este grupo de trabajo para poder brindarles estos conocimientos que todas las mujeres debemos de tener. Y el tema de hoy es absolutamente importante, porque ustedes saben que vivimos una época terrible en temas de violencia, que si bien siempre han existido, pues no sabemos ahora si es porque tenemos mayor información a nuestro alcance, porque los dispositivos nos permiten estar al tanto, pero sin lugar a dudas sí se ha acrecentado. Hoy, incluso en términos de la pandemia, del encierro, muchas mujeres están conviviendo con sus agresores, y creo que cuando las mujeres nos unimos podemos ayudar a muchísimas otras a que tengan un espacio seguro, a que las mujeres encontremos este espacio de empoderamiento para nunca permitir ser violentadas de ninguna de las maneras. Pero para que mejor conozcamos el tema, pues les quiero presentar a la maestra Adriana Salazar. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en temas de derecho electoral y parlamentario, rendición de cuentas, transparencia, protección de datos personales, archivo y género, áreas en las que se ha desempeñado en diversos momentos y sobre las cuales tiene diversos estudios. Se ha desempeñado laboralmente en el sector privado y público. Por citar algunos, ha logrado en el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, en el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. También ha colaborado en la Cámara de Diputados y Diputadas Federal y en el Senado de la República, así como en el Congreso del Estado de Oaxaca. Hoy en día es directora del Centro de Estudios de las Mujeres y Paridad de Género del Congreso del Estado de Oaxaca. Además, nuestra querida maestra Adriana ha sido ponente en el segundo encuentro de mujeres oaxaqueñas por la igualdad, facilitadora en diversos talleres de liderazgo político de las mujeres libres de violencia de género, ponente en el seminario Estrategias para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, ponente también en las actividades conmemorativas al 97 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el tema Derechos Constitucionales de las Mujeres. También ha sido moderadora en el primer Congreso de Mujeres Oaxaqueñas y en el Foro
de la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Oaxaca. Además, es una extraordinaria activista porque no falta ninguna marcha y eso nos deja, por supuesto, muy, muy bien acompañadas. Así que le cedemos la palabra, si nos ayudan a abrir el micrófono de la maestra Adriana para entrar ya de lleno con este segundo sesión del seminario virtual. Muchísimas gracias, amigas. Adelante, maestra Adriana. Buenos días a todas. Muchas gracias, diputada, por la presentación. De verdad que es muy amable de su parte. Pues yo la verdad quiero agradecerles a todas por estar en esta segunda sesión del seminario Lideresas y Políticas, porque sé lo que implica el estar aquí 1 hora o 2 horas tal vez, el esfuerzo que conlleva, sobre todo ahorita que estamos en casa, lo comentábamos con la diputada en una charla que teníamos hace unos días. Es complicado porque no tenemos un espacio propio, no tenemos condiciones propias a veces para estas actividades y hay que estar haciendo maromas, ¿no? Para poder estar aquí un ratito y se valora por eso de manera doble el esfuerzo que están haciendo, porque también este esfuerzo pues contribuye a los objetivos y a las metas que ustedes tienen planteadas a corto, mediano y largo plazo. Ya entrando en materia, en la sesión anterior estudiábamos algunas de las razones del por qué las mujeres nos cuesta tanto ocupar estos cargos de representación política e incluso de poder político. A veces no necesariamente necesitamos ostentar un cargo, pero sí hay puestos que conllevan cierto poder político y sobre todo, por ejemplo, el manejo de recursos económicos, que pues sabemos que estamos en un mundo que se mueve con dinero y es importante que las mujeres estemos en esos puestos donde se toman decisiones y donde se manejan esos recursos públicos. Llegábamos a la conclusión en la sesión pasada que esta discriminación hacia las mujeres deriva fundamentalmente de la construcción social en la que se han otorgado características de debilidad a las mujeres, de poca capacidad y la buena noticia es que como son construcciones sociales y culturales, pues pueden modificarse. Y lo que veíamos en la sesión pasada es que esta construcción se ha ido modificando y que podemos irle dando un giro. Para ello necesitamos herramientas culturales, sí, pero también legales, que es lo que se ha venido dando a raíz de los últimos 60 años. Hemos dado pasos importantes en la construcción de estos mecanismos que nos permitan a las mujeres ejercer nuestros derechos humanos, más allá de los derechos político-electorales, que es materia de este seminario. Hemos podido ir avanzando y generando brechas que nos permitan ejercer nuestros derechos humanos, nuestros derechos civiles, culturales, sociales, ¿no? Ahora vemos muchas mujeres en la academia, muchas mujeres en la ciencia, cosa que no se veía a principios en el siglo pasado o incluso antes, ¿no? Incluso eran tachadas estas mujeres como brujas por el hecho de incursionar en materias o en áreas que estaban reservadas exclusivamente para los hombres. En este sentido, a las mujeres, como hemos dicho en este momento, nos ha costado muchísimos años, muchísimos siglos, desmontar estas creencias, no solo para que los hombres reconozcan en nosotras estas capacidades, sino incluso para que las mujeres de al lado reconozcan nuestras capacidades y sobre todo que nosotras mismas reconozcamos estas capacidades en nosotras mismas. El día de hoy vamos a hablar exclusivamente de la violencia política en razón de género, pero para poder identificarla necesitamos saber que hay otros tipos de violencia. Tengo una presentación, la voy a compartir en este momento para entrar en materia. Ahí está.
Bueno, em, recientemente el Congreso Federal, del que forma parte la diputada Maribel, y siendo ella una fuerte activista en la materia, pues reformaron diversas leyes para poder fortalecer los mecanismos para prevenir, erradicar, atender la violencia política en razón de género. Eh, Estas reformas también fueron retomadas en el Congreso local, apenas el pasado 28 de mayo fueron aprobadas y pues ahora tenemos unos mecanismos importantes para obtener para conseguir este objetivo, que es sobre todo prevenir y erradicar, ¿no? Y obviamente en este proceso va la atención de la violencia política. Para poder identificar la violencia política es necesario conocer el concepto. ¿Y qué es la violencia política contra las mujeres? Pues es toda acción u omisión realizada por sí o por otra persona, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada. Esto es importante, porque no solamente es que te violenten cuando sales a la calle, sino incluso puede ser en tu vida privada, en tu vida íntima, en tu vida familiar. Y entonces el objetivo de estas acciones u omisiones es limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o de varias mujeres y el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo. Es decir, la violencia política, ya quedamos que puede ser en el ámbito público o puede ser en el ámbito privado. Además de ello, puede afectar o puede ocurrir ya sea en un proceso electoral o ya ejerciendo el cargo, ¿no? Vemos a regidoras, a síndicas, a presidentas municipales, a funcionarias públicas siendo víctimas de violencia política, no solo a las candidatas, precandidatas o aspirantes en el caso de las candidatas independientes. Y es importante señalar que, como les decía, que la obtención es limitar o menoscabar estos derechos inherentes a las atribuciones en el cargo de la labor o actividad en el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Y aquí, por ejemplo, veíamos, se acostumbraba, esperemos que desde el proceso electoral pasado ha habido ciertos mecanismos para limitar esta acción, pero, por ejemplo, si competía una candidata a diputada y un candidato a diputado, le daban menos recursos a la candidata que al candidato, ¿no? Eso es violencia política. La Ley General y la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos señalan cuáles son los elementos de género que se presentan en la violencia política. Y es importante tenerlos claros porque de no actualizarse alguno de estas tres características, pues no nos veríamos dentro de un supuesto de violencia de género. Y es que se dirija a una mujer por su condición de mujer y que tenga un impacto diferenciado en ella o en la vida de otras mujeres y que les afecte desproporcionadamente. Y entonces decimos, ¿cómo sabemos que se dirige la violencia a una mujer por su condición de mujer? Y entonces, por ejemplo, vemos, y la diputada nos cuenta mucho esta anécdota, que en una entrevista le decían que qué hacía ahí y no estaba en su casa lavando trastes, ¿no? Ahí vemos que hay una alusión directa y una agresión directa a ella por el hecho de ser mujer, porque no está desarrollando o desempeñando las funciones que creen que tiene que hacer una mujer por el hecho de ser mujer. Que tiene un impacto diferenciado. Obviamente, si a una candidata le dan menos recursos que a un candidato, hay un impacto directo, es un impacto diferenciado por el simple hecho de ser mujer. Le dan menos dinero porque creen que no va a ganar su distrito o que no va a ganar su municipio porque es mujer. Y en ese municipio o en ese distrito nunca ha gobernado una mujer o nunca ha sido una representante una mujer. Ahí hay un impacto diferenciado y les afecta desproporcionadamente porque a las mujeres se les asignan tareas como en los cabildos, a las mujeres siempre les dan la regiduría de educación, la de salud, porque son temas que están muy ligados a las mujeres y no les dan las de obras, no les dan las sindicaturas, porque es donde se ejerce poder y donde se ejerce recurso, ¿no? Entonces ahí hay una afectación desproporcionada
hay un impacto diferenciado y se dirige la violencia a las mujeres por su condición de ser mujeres. Este tipo de violencia puede tener lugar en cualquier esfera, ya lo decíamos, en la esfera pública o privada, pero tiene afectaciones tanto en el ámbito político como económico, social, cultural, civil y dentro de la misma familia o de la unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en una comunidad, en un partido o institución política, es decir, incluye cualquier tipo de ámbito, público o privado, ¿no? Y vemos, por ejemplo, veíamos el caso de una regidora a la que hicieron que su abuelo le diera de palos en una comunidad porque ella exigía sus derechos como regidora, ¿no? Y entonces hicieron que estos temas políticos también afectaran su esfera familiar, ¿no? Entonces, es decir, había conflicto tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La violencia política contra las mujeres puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General y en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es decir, la violencia política para ejercer violencia política tienen que hacer uso de otros tipos de violencia. Puede ser psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, violencia feminicida, simbólica, cibernética o violencia obstétrica. Es decir, a una mujer para que la violenten políticamente o cuando la están violentando políticamente, hacen uso de otros tipos de violencia. Y eso es lo interesante de la violencia política, porque, por ejemplo, pueden utilizar violencia física para hacerla que renuncie a un cargo o para hacerla que renuncie a la candidatura. Pueden utilizar violencia psicológica amedrentándola, diciéndole que si ella no hace lo que le dicen, si no firma las cuentas públicas del municipio, van a lastimar a su familia o la van a lastimar a ella. Pueden utilizar violencia económica, es decir, no pagándole sus dietas, por ejemplo. Entonces, para el ejercicio de la violencia política, se involucran otros tipos de violencia y es importante que también pues las aprendamos a reconocer. Y todos estos tipos de violencia pues están contenidos tanto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como en la ley estatal. La violencia política puede ser perpetrada por agentes estatales, servidores públicos, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas o dirigentes de partidos políticos, militantes o simpatizantes, por precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por partidos políticos, por representantes de partidos políticos, medios de comunicación o por particulares. O sea, antes, este artículo que viene en la ley, tanto en la ley estatal de acceso como en la ley de instituciones y procedimientos electorales, es importante porque antes decía que la violencia política era ejercida únicamente por servidores públicos o agentes estatales. Y ahora se amplía este abanico y eso hace que podamos atender de mejor manera la violencia política, porque sabemos que la violencia política también puede ser ejercida por candidatos o candidatas, por precandidatos o por particulares, como en el caso que les comentaba de la diputada Maribel, donde un particular habla al radio y le hace esa pregunta, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo ahí? Vete a lavar trastes, ¿no? Eso es violencia y fue ejercida por un particular. Pero antes se decía, o la ley establecía que únicamente podía ser ejercida por servidores públicos. También esta reforma establece que se consideran, entre otros actos de violencia política, discriminar a las mujeres, ya sean aspirantes, candidatas, autoridades electas o designadas en el ejercicio de una función pública política por razones de sexo u otras que tengan por objeto, como les decía hace un rato, anular o menoscabar el reconocimiento o ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas en la ley. Ejercer violencia
física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial en contra de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Impedir u obstaculizar, anular el derecho al voto libre y secreto a las mujeres, restringir sus derechos políticos y electorales con base a la aplicación de tradiciones o costumbres o sistemas normativos internos. Y esto es importante y esta es una de las nuevas reformas que reconoce tanto la legislación federal como la estatal, porque muchas veces el argumento para violentar los derechos de las mujeres en las comunidades era que las comunidades se rigen por sistemas normativos internos y que entonces en esa comunidad las mujeres pues no pueden ejercer cargos. Entonces ahora ya se reconoce esa acción como violencia política en razón de género. Y esto de verdad que es un logro importante. Otro tipo de violencia puede ser obstaculizar las precampañas o las campañas políticas, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, divulgar imágenes o mensajes o información privada de las mujeres, ya sean candidatas o autoridades electas o en funciones, para por cualquier medio con el propósito de desacreditarlas, de difamarlas, de denigrarlas y de poner en entredicho su capacidad o sus habilidades para el ejercicio político con base en estereotipos de género y que tengan por objeto pues esta parte de menoscabar o anular sus derechos político-electorales. Y eso lo vemos siempre, siempre que hay una candidata, no atacan su capacidad, sino su vida privada. Si es esposa de, hermana de, hija de, pareja de, si tiene el cargo porque se acostó con, ¿no? Y entonces esas cuestiones hacen que que la imagen y la dignidad de las personas o de las mujeres que están siendo atacadas se vean disminuidas. Este artículo es importante y yo les recomiendo que, bueno, cuando les mande el cuestionario y las diapositivas, les voy a enviar el decreto con la última reforma y es importante que vean ustedes y conozcan este artículo 11 bis de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque contiene 22 fracciones con algunas de las acciones que pueden ser consideradas violencia política. Es importante que las conozcamos para poder identificar si estamos siendo víctimas de violencia política, pero también para ver si nosotras estamos ejerciendo algún tipo de violencia contra otra mujer, ¿no? Y en ese sentido, pues ir avanzando en el reconocimiento de los derechos humanos de todas las mujeres. Ya les comentaba cuáles son los tipos o las acciones y omisiones que pudieran constituirse como violencia política contra las mujeres. Pero ¿cómo la identificamos? Sí necesitamos cumplir ciertos mecanismos o ciertas condiciones para poder decir que estamos frente a violencia política contra las mujeres y no frente a violencia contra las mujeres, pero de otro tipo, violencia física, sexual, laboral o cualquier otro tipo. La violencia política tiene elementos muy concretos. Les voy a compartir este video que dura 3 minutitos, por favor, para que pongamos mucha atención. ¿Qué es la violencia política contra las mujeres? Son todas aquellas acciones y omisiones basadas en el género, que se presentan en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y que tienen por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de estos derechos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Puede tener lugar en el ámbito público y privado, y puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual. Además, puede efectuarse a través de cualquier medio de información y o en el ciberespacio. ¿Quién comete actos de violencia política contra las mujeres? En general, cualquier persona o grupo de personas, incluyendo al funcionariado público, autoridades municipales, partidos políticos o representantes de los mismos. ¿Cómo impacta la violencia política a las mujeres? Afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, a su desarrollo en la escena política o pública,
ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público. Para detectar la violencia política contra las mujeres con elementos de género, es indispensable tomar en cuenta que muchas veces se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y aceptada. Puede constituir prácticas tan comunes que nadie las cuestiona. La normalización de la violencia política da lugar a que se minimice la gravedad de los hechos y sus consecuencias. La violencia política contra las mujeres puede manifestarse de muchas formas. No deben esperarse agresiones físicas y casos con repercusión en los medios de comunicación para considerar que se trata de violencia política contra las mujeres con elementos de género. Para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres, es necesario actuar de forma decisiva e inmediata. Bueno, de aquí podemos resumir que para identificar la violencia política contra las mujeres es importante reconocer estos 5 aspectos. Que se dirija a una mujer por el hecho de ser mujer, que ya lo habíamos comentado, que tenga un impacto diferenciado y desventajoso de las mujeres y que les afecte desproporcionadamente. Ya habíamos hablado de ejemplos de este elemento para identificar la violencia política. Otro elemento es que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. El tercer elemento es que se dé en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público, ya sea de elección popular o de designación política. El cuarto elemento es que sea simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o psicológica o cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y el último elemento es que sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas, hombres o mujeres. Esto es importante tenerlo claro. No solamente los hombres ejercen violencia política contra las mujeres, también las mujeres. Y en particular, que esta violencia sea ejercida por integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatas o precandidatos a cargos de elección popular o de dirigencia partidista, servidores y servidoras públicas, autoridades gubernamentales, funcionarios y autoridades de instituciones electorales, representantes de medios de comunicación o el Estado y sus agentes, ¿no? Y en resumidas cuentas, esto es la violencia política. Y esto es los elementos que nos pueden llegar a configurar la violencia política. Si falta alguno de estos elementos, estamos ante otro tipo de violencia de género, no política. Es importante conocer que la violencia política está normada o está regulada en un marco normativo para la participación política de las mujeres. Y estos derechos político-electorales los tenemos reconocidos en instrumentos internacionales, en instrumentos regionales, y me refiero a regionales por América Latina, y por legislación estatal, por legislación intrapartidista. En el ámbito internacional tenemos instrumentos sumamente importantes como la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como la CEDAW. Entre los instrumentos regionales podemos destacar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también conocida como Belém do Pará. Y en el ámbito nacional, pues hay también una gama importante de normas, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, que también fue recientemente reformada, la Ley General de Víctimas, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, entre otras. En el ámbito estatal tenemos a la Constitución Política del Estado, la Ley Estatal de Acceso, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales,
la ley del sistema de medios de impugnación, la ley de víctimas del Estado y la ley orgánica municipal. Y esto es importante, porque antes de la reforma de mayo de este año, la ley orgánica municipal ya establecía que es motivo de revocación de mandato o de suspensión del mandato ejercer violencia política contra las mujeres. En el partido tenemos estatutos y tenemos un protocolo interno para atender casos de violencia política en razón de género. Uno de los ejercicios del 8 de mayo fue construir una propuesta que, según entiendo, va a ser propuesta a nivel nacional para poder mejorar este protocolo interno que ya tenemos. Obviamente es perfectible como todo, pero pues por lo mientras tenemos este protocolo que también les vamos a compartir y les vamos a hacer llegar con todo el paquete de documentos de esta sesión. Porque sí es importante que lo conozcamos y sepamos ante qué instancias intrapartistas debemos acudir si estamos sufriendo violencia política al interior del partido. ¿Y qué puedo hacer si soy víctima de violencia política? Este es otro video también muy pequeñito, les pido que pongan mucha atención. Es una parte resumen de lo que ya hemos visto y luego qué hacer en caso de ser víctimas. ¿Qué es la violencia política contra las mujeres? Son todas aquellas acciones y omisiones basadas en el género, que se presentan en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y que tienen por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de estos derechos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. ¿Quién comete actos de violencia política contra las mujeres? En general, cualquier persona o grupo de personas, incluyendo al funcionariado público, autoridades municipales, partidos políticos o representantes de los mismos. ¿Quién puede presentar la denuncia por violencia política contra las mujeres? Víctimas de violencia política de género. Familiares de la persona que participa en actividades políticas, como víctimas directas o indirectas. Cualquier persona que tenga conocimiento de un caso. Partidos políticos, INE y OPLES, FEPADE y fiscalías estatales. Tipos de delitos relacionados con la violencia política contra las mujeres. Delitos penales. Integridad física. Homicidio, golpes, lesiones, violencia sexual. Integridad psicológica, amenazas, hostigamiento, libertad, secuestro, desaparición, daños a la propiedad. Acudir a Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Fiscalías Estatales y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Delitos electorales. Actos que provoquen temor o intimidación al electorado, que atente la libertad del sufragio o perturbe el orden o acceso a la casilla. Acudir a Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, FEPAD, Fiscalías Estatales, Instituto Nacional Electoral, INE, Organismos Públicos Locales Electorales, OPLES. Infracciones electorales. No seguir las reglas de registros de mujeres en distritos perdedores. No cumplir con la alternancia y o las reglas de financiamiento. Acudir a partidos políticos, Instituto Nacional Electoral, INE, organismos públicos locales electorales, OPLES, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres, es necesario actuar de forma decisiva e inmediata. Pues bueno, como les decía, es importante conocer cuáles son los elementos de la violencia política contra las mujeres en razón de género y denunciar. Denunciar es sumamente importante y tenemos diferentes instancias en donde podemos acudir a denunciar, ya sea en el ámbito federal, si es una elección federal o un cargo público de ese nivel, o en el ámbito estatal, si es un cargo público de nivel estatal o una elección, un proceso electoral estatal.
podemos acudir a la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales, la FEPADE, la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante sus similares a nivel local. Es de suma importancia denunciar cuando somos víctimas o conocemos a alguna mujer que es víctima de violencia política por razón de género. Esta última reforma contempla sanciones fuertísimas para quien comete este tipo de delitos. Los partidos políticos pueden perder el 50% de sus administraciones. Imagínense lo que haría un partido político sin el 50% de sus prerrogativas por no haber realizado actos para prevenir y atender violencia política al interior, más aparte las sanciones que ya traen arrastrando o las que se pueden generar en un proceso electoral por topes de campaña o por cualquier situación. Imagínense lo que eso representa. Los aspirantes a ser candidatos independientes y los precandidatos pueden llegar a generar que no se les registre, que no se les dé el registro como candidatos independientes o que se les anule. Igual los precandidatos y los candidatos pueden hacerse acreedores a que se les niegue el registro o que se les cancele si es que ya lo tienen. Y los ministros de culto, la ciudadanía en general, los servidores públicos, todos tienen responsabilidades de no solamente no ejercer violencia política contra una mujer, sino además de atenderla y de prevenirla. Y todo eso viene en la reforma de mayo, que se deriva de la reforma federal, que fue el año pasado, y que en marzo, y que se promulgó en el mes de abril de este año también. Donde, pues, como les comentaba, pues la diputada Maribel tuvo pues mucha intervención y fue uno de los temas que ella estuvo promoviendo desde que asumió el cargo, ¿no? Y se ve reflejado este año y la verdad es que ha sido un logro importante. Pues con esto concluyo, les agradezco mucho su atención y pues quedo pendiente de sus preguntas, dudas, comentarios. Muchas gracias a nuestra gran maestra Adriana Salazar. Seguramente ustedes dan cuenta, como yo, que fue una gran exposición. Es un tema muy amplio, necesitaríamos mucho tiempo, pero lo ha resumido y redondeado de una extraordinaria manera. Les quiero recordar, compañeras, creo que por ahí vi que se unió el diputado Saúl Cruz. Bienvenido, diputado. Siempre es importante tener a nuestros representantes enterándose de cuáles son los derechos que tenemos las mujeres y cómo ejercerlos. Y sin lugar a dudas, para poder ejercerlos necesitamos tener una vida libre de violencia. Como bien lo comentó la maestra Adriana, quienes incursionamos en los temas políticos, pues somos acreedoras de diversas tipos de violencia, se nos denosta por nuestra situación civil, por estos estereotipos, ¿no?, que tenemos de si estamos a cargo de la casa y si no lo estamos, peor. Entonces, creo que es muy importante sí poner los puntos sobre las IES y decir que somos personas igualitas que los hombres y que nuestros derechos deben quedar, por supuesto, siempre visibles y que los podamos ejercer con todo respeto que nos merecemos. Hemos tenido ya algunas preguntas que se nos han manifestado. Por ejemplo, nos dice la maestra Amira si es verdad que se puede ahora sancionar a quienes han tenido, pues valga la redundancia, alguna sanción por violencia política, por violencia familiar, incluso por si ha faltado con su pensión alimentaria, y también hasta dónde llegaría la sanción. Si es solamente para quien ejerció violencia o por
algún funcionario del partido político en el que se milite. Aquí la maestra Adriana ya nos comentó que tenemos en nuestros estatutos ya, por supuesto, plasmado lo que tendríamos que hacer en temas de violencia, pero la ley también ya lo dice. Ustedes recordarán que nosotros en esta 64ª legislatura somos la legislatura de la paridad de género y que, por supuesto, eso nos ha movido a tener la vigencia de estas leyes, porreteadas y todo, pero aquí en el Congreso local se pudieron plasmar las sanciones que tienen que ver con los temas de violencia, y digo correteadas porque se nos estaban venciendo los plazos. El año pasado nosotros aprobamos la ley de paridad en todo. Todavía hay ahí muchos pendientes, diría yo, con los gobiernos estatales y municipales porque no han incorporado la paridad como ya es un mandato. Pero pues hoy tenemos que observar estas leyes que ya están aprobadas y que para el próximo proceso electoral pues tendrán toda la vigencia para tener estas sanciones. Así que le voy a regresar la palabra, el micrófono a la maestra Mira para que nos pueda contestar estas preguntas, cuál es el alcance de las leyes recientemente aprobadas y, por supuesto, pues decirles que estamos recibiendo todas sus preguntas. Aquí hay otra de Guadalupe que nos dice qué se entiende por violencia obstétrica, que es efectivamente otra de las que recientemente aprobamos, además de la violencia digital o cibernética. Y también les quiero comentar, antes de pasarle el micro, que nos acompañan pues muchas mujeres que están ávidas de esta información, desde la costa, que están de Miahuatlán, de Porfirio Díaz, de la Sierra Sur, están por supuesto de la Mixteca, de Tecomatlán, ahí nuestra amiga Guadalupe, nos acompañan de Nochixtlán, ya les decía hace un rato que de la Cuenca, y bueno, pues estamos aquí muy atentas para que nos puedan expresar todos sus comentarios. Le daremos la palabra a la maestra, recordándoles que estamos en la segunda sesión de nuestro seminario virtual Lideresas y Políticas, es tiempo de las mujeres en Oaxaca, y todo esto en el marco del programa que nosotros anualmente tenemos, que es el programa de fortalecimiento político y estratégico para mujeres oaxaqueñas, y por esa razón quiero comentarles que nos acompaña Ivonne Altamirano, que es la representante del INE. Bienvenida, Ivonne, gracias por acompañarnos. Como das cuenta, pues estamos dando puntual seguimiento a las actividades que debemos tener en el partido, al que estamos obligados. Esta es nuestra segunda actividad ya en torno al programa de fortalecimiento político y estratégico, y que pues me da muchísimo gusto porque debo decirles que ya estamos 58 participantes en esta segunda sesión del seminario virtual. Así que adelante, maestra Adriana, con estas preguntas. Seguramente también ya las revisaste, están en el chat, y si nos quieres dar tus comentarios, por favor. Sí, bueno, contestándole a Lupita, la violencia obstétrica la ejerce básicamente el personal de salud en los procesos sobre los cuerpos de las mujeres o sobre los procesos reproductivos. Se da cuando se sobremedica o se imponen mecanismos o circunstancias que las mujeres no desean. Es decir, por ejemplo, cuando una mujer desea tener un parto natural, pero el médico quiere forzosamente hacer una cesárea, porque eso es más rápido, no porque lo requiera, sino por el tema de la rapidez y económico, pues se le obliga a tener cesárea. O cuando se le obliga a tener un parto natural porque es mujer y para eso nació y esas son sus habilidades, y ella no quiere tener un parto natural, quiere tener un parto, una cesárea, ¿no? Aunque no la necesite.
es cuando el personal médico no respeta las decisiones de las mujeres o cuando se les sobremedica y en general se infringe una violencia bajo esas condiciones, ¿no? No sé si quedó claro. De la maestra Mira tiene 3 preguntas. La primera la voy a leer textual y dice, como bien nos informa en su presentación, lo que tenemos que hacer es denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género, porque denunciando no debe quedar impune. Y aunque entendemos que es un delito penal y que hay sanciones administrativas económicas, es verdad que otras de las sanciones son la pérdida de la candidatura y anular el triunfo de quien ejerza violencia política en razón de género. Pues efectivamente la ley establece que constituyen infracciones de las y los aspirantes, de los precandidatos, de los candidatos de partidos políticos a cargo de elección popular, incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, y también refiere que entre esas sanciones se puede hacer acreedor quien cometa este tipo de infracciones de una amonestación pública, de una multa en efectivo o con la pérdida del derecho del precandidato infractor a obtener su registro y de la cancelación del mismo si es que ya lo obtuvo, o sea, si es que ya es candidato. Inclusive, no procede, puede, pues estas son sanciones, la verdad es que son bien fuertes, porque imagínense que alguien pierda su registro por ejercer violencia política, y sobre todo porque a veces, como lo veíamos en el video, se normaliza, se minimiza, y no nos damos cuenta y no reconocemos cuando estamos ejerciendo violencia, y entonces a él lo que se le hace natural, pues resulta que es una infracción electoral gravísima e incluso un delito. Y entonces es importante que todas y todos, no nada más las mujeres, sino también los hombres, conozcan estas nuevas reformas, porque sí, es durísimo perder tu registro porque rebasaste el tope de campaña, pero va a ser más durísimo perder tu registro por ejercer violencia contra las mujeres, ¿no? Y la siguiente pregunta de la maestra Mira dice, ¿es verdad que nadie podrá obtener una candidatura si ha tenido sanciones por violencia política, violencia familiar o si no ha cumplido con el pago de pensión alimenticia? Pues sí, justamente es otra de las reformas y dice que uno de los requisitos para ser candidata, para ser candidato es además de tener 18 años de edad y estar en la lista nominal y ser residente del distrito o del municipio por el que vas a competir, también es importante no haber sido sancionado por violencia política o por haber sido sentenciado por incumplimiento con el pago de pensiones alimenticias. Imagínense eso. Imagínense el tamaño de eso. Que no puedes ser candidato porque no pagas las pensiones alimenticias. De verdad que estamos ante un esfuerzo importante y un avance enorme, enorme. Está bien que nosotras lo sepamos para poder defender nuestros derechos, pero también ellos deben de saber a lo que se van a exponer. Y entonces ahora, además de ponerte al corriente con el pago de impuestos en el SAT, por lo de la 3 de 3, tienes que estar al corriente en el pago de pensiones alimenticias, ¿no? O sea, esto es una bomba. La verdad es que es un paso muy importante y el reto que tenemos ahora es hacer que esto se ejecute, porque la ley lo dice y la ley lo dice muy bonito, ¿no? Pero hay que ver y estar pendientes de que las autoridades lo hagan efectivo, de que nosotros lo hagamos exigible y de que las autoridades lo hagan efectivo. La última pregunta de la maestra Mira dice que es verdad que las sanciones se le aplica a quien ejerza directamente la violencia política, pero también al dirigente o candidato o precandidato que sepa de esta violencia política. Pues no, en este caso, responsable político, si se acredita que el partido no cumplió en su obligación de prevenir y atender la violencia política, pero no necesariamente contra un candidato o contra un precandidato o dirigente del partido en específico que sabía que había violencia política, ¿no? Ahí se tendría que individualizar la pena, se tendría que hacer una investigación y
y deslindar responsabilidades, y en caso de que se acreditara que ese dirigente o ese candidato no solamente sabían, sino que fueron parte del ejercicio de esta violencia política en algún grado, pues tendrán alguna sanción, pero se va a individualizar la pena. Los partidos políticos en este caso sí tienen responsabilidad de atender y de prevenir la violencia. Y es decir, si una compañera del partido está denunciando que es víctima de violencia y la dirigencia no hace nada para no tanto para, sí para ayudarla, pero para investigar qué está pasando, para deslindar responsabilidades, y luego se acredita que un militante ejerció violencia contra otra militante, pues entonces el partido es responsable, pero no tanto los dirigentes en lo personal. No sé si quedó claro. ¿Sí? Sí, sí. Sí, el maestro. Pero esta persona tendría que denunciar, por eso, o sea, tendría que ejercer el protocolo interno antes. Así es, así es. Ah, bueno, o sea, tiene que ejercer el protocolo interno porque entonces solo así se demuestra que el partido sabía. Si no denuncias, no, nadie lo sabe, ¿no? Así es, efectivamente. Sí, Bueno, hay que hacer uso de las herramientas que tenemos, ¿eh? Es importante siempre hacer uso de ellas. Tenemos un protocolo interno que les decía, hay que perfeccionar, sí, pero ya lo tenemos, hay que hacer uso de él. Hay otra pregunta de Leilani y dice, ¿qué medidas considera reforzar en nuestro partido para evitar la violencia política a las mujeres que militamos en el PT? ¿Y qué medidas se deben de tomar en contra de los hombres del partido que sean denunciados por ejercer algún tipo de violencia en contra de las mujeres? Pues las medidas en sí ya las tenemos en la ley y en el protocolo interno. Les digo, el protocolo definitivamente tiene que perfeccionarse porque justo como lo tenemos ahorita, a mi punto de vista, de manera muy personal, es más una carta de buenas intenciones que un protocolo. No nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Justamente por eso, el 8 de marzo se proponía mejorar este protocolo que nos diga a qué instancia acudir, cómo acudir y qué hacer. Por lo pronto tenemos una comisión en el partido que atiende todas estas quejas, no violencia política, sino cualquier conflicto interno en el partido. Y el protocolo nos dice que esta instancia pues es la encargada de atenderlos. Hay que acudir ante esta instancia. Y tenemos otras instancias, ya lo vimos, están las fiscalías, está el propio IEPCO, está el Tribunal Electoral, dependiendo la etapa en la que nos encontremos. Y sin duda, el partido tiene que hacerse responsable desde la dirigencia nacional hasta las dirigencias municipales de la violencia política. No podemos desestimar los casos de violencia, debemos escuchar a las compañeras, debemos creerles porque siempre les creemos a ellos, les damos el beneficio de la duda a ellos en lugar de a ellas. Cuando se ha comprobado que sí, efectivamente hay denuncias falsas, pero son el 1% de las denuncias, ¿no? Entonces, yo lo que sugiero es reforzar el procedimiento que ya tenemos, con que sí se puede, el partido puede asumir estas responsabilidades de la dirigencia nacional para poderlo ir bajando a las esferas, a las demás esferas, y establecer un verdadero procedimiento y como siempre, creerle a las compañeras y apoyarlas, ¿no? Pero siempre que les creemos, les damos el beneficio de la duda a ellos en lugar de creerles a ellas. Y les insisto, si hay casos falsos, sí los hay, no voy a decir, nadie va a decir que no, porque sí los hay, pero son el menor porcentaje. Y entonces siempre tenemos que hacer que ella compruebe que fue violentada, por ejemplo, en un tema sexual, violencia donde te están proponiendo que tengas relaciones con un dirigente para poder aspirar a un cargo. ¿Y cómo acreditas eso? Es en la esfera íntima, muy privada. No hay manera de que acredites eso, ¿no? O sea, hay que creerle a las compañeras y darles el beneficio de la duda a ellas, ¿no? No sé si quedó claro, Leí. Muchas gracias, maestra Adriana. La verdad es que preguntas muy importantes que siempre va a valer la pena manifestarlos.
Quiero decirles que nosotros desde el PT Oaxaca hemos hecho ya esta propuesta. Estamos a espera de que nos podamos congregar para el Congreso Nacional y poder pues plantearlo ya en firme. Sin embargo, pues hemos venido avanzando. Y algo que deben tener la seguridad es que cualquier tema que se plantee en estos términos, nosotros, por supuesto, nosotras, daremos puntual seguimiento. Nuestro dirigente, el diputado Benjamín Robles, ha sido muy sensible en el tema y también lo ha tomado como causa personal. Hoy les comentaba en la sesión pasada que tenemos coordinadoras y coordinadores en todos los distritos. Es una tarea que se está asumiendo en total paridad y que creo que eso da muestra de no solo de buena voluntad, ¿no? Sino de la obligación que ya tenemos, aunque no está así previsto para partidos políticos, sino para el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Legislativo. Creo que bien vale la pena que quienes tenemos estos ámbitos de representación también la asumamos como tal. Y entonces, pues así podremos garantizar mayor participación de las compañeras. Y por supuesto, pues a ponernos a trabajar, ¿no? Porque si hemos pedido estar, pues hay que hacer también lo que nos corresponde. Porque ustedes saben que se habla mucho de que ahora se nos da nada más por ser mujeres, ¿no? Entonces, no se trata de demostrar, se trata de trabajar simplemente quienes tenemos esta intención de participar para algún cargo, pues hay que ponernos a trabajar y hacer valer esa capacidad que tenemos. Hay algunas compañeras que quieren, que han estado pidiendo la palabra. Le vamos a abrir el micrófono a Isabel Pedro, que por aquí la vi que tenía la intención, y también veo que Ileana Pineda de La Cañada también nos quiere compartir algo. Abrimos primero el micro para Isabel y que se prepare Ileana, por favor. Adelante, Isabel. Gracias, buenos días a todas, compañeras. Pues mi pregunta va enfocada en todo eso de violencia política, porque además estamos viviendo momentos muy difíciles que ponen otra vez como en la mesa temas muy importantes que hemos interiorizado y normalizado, como también es la discriminación. Entonces yo quiero saber, maestra Adriana, si nos puedes contar un poquito cuál es la diferencia en cuanto a denuncia, protocolo, digamos, de seguimiento, cuando la violencia política se ejerce, digamos, no tanto en razón de género, sino por motivos de discriminación, ya sea, como bien lo sabemos en México, por color de piel, por ser perteneciente a algún pueblo o nación originaria. ¿Entra dentro de ese protocolo de violencia política o hay como un mecanismo distinto? Y cómo poder diferenciar, digamos, a la hora de la denuncia y el seguimiento. Gracias. Gracias, Isabel. Si quieres, escuchamos a Ileana primero, maestra, y ya nos compartes. Adelante, Ileana, por favor. Ileana. Ileana. Ok, ¿listo? Sí, lista. Sí. Buen día, compañeras. Reciban un abrazo a todas. Nada más mi pregunta era, ¿qué medidas, precisamente una pregunta que ya había dado respuesta a la licenciada, pero qué medidas se toman bajo ahora sí que problemas de género en cuanto a la mujer y en sí, ¿qué medidas serían pertinentes para apoyar a una mujer que está en problemas de intrafamiliar? Se me fue la pregunta que le iba a hacer, pero de hecho ya dio la respuesta la licenciada, por eso es que bajé la manita. ¿Sí? Gracias, Liliana. De cualquier modo, siempre es importante escucharte. Hay aquí otros comentarios. Está la maestra Ita Ortiz. Dice, las mujeres siempre hemos trabajado que no reconozcan y se invisibilice nuestro trabajo
y se nos desplaza, es otra cosa. Creo que hay que seguir trabajando en eso, por eso es importante estos foros, para seguir retroalimentándonos, ayudándonos, fortalecernos y que nuestra presencia sea siempre visible. Muchas gracias, maestra Ita. Aris también dice, es un tema amplio, es interesante para nosotras las mujeres, ya que se ha vivido en nuestro estado, es importante conocer qué hacer en caso de sufrir violencia. Te cedemos la palabra, maestra Adriana. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba al principio, la violencia política contra las mujeres en razón de género es un tema amplio y complejo porque hay que tomar en cuenta que se dirige a la mujer por el solo hecho de ser mujer, pero también hay que tomar en consideración el abanico de posibilidades que hay con esa mujer. Si esa mujer es indígena, si esa mujer es negra, si esa mujer es lesbiana, si esa mujer es discapacitada, ¿no? Hay que saber distinguir y hay que reconocer esa amplia gama de discriminaciones que puede sufrir una mujer, ¿no? Por otras circunstancias que lo rodean. Pero no tenemos un protocolo para erradicar la violencia política contra personas con discapacidad o contra personas indígenas o de pueblos originarios o afromexicanas, ¿no? Porque en general está prohibida la discriminación en México. El artículo 1 constitucional dice que está prohibida la discriminación por cualquier circunstancia, origen étnico, edad, etcétera. Sin embargo, sí lo que se está haciendo como medida afirmativa es generar mecanismos para la inclusión de estas personas en algunas candidaturas. Se han generado propuestas para incluir a jóvenes, para incluir a personas con discapacidad, para que a nivel federal ya hay distritos indígenas, ¿no? Pero como tal un protocolo para atender la violencia contra estos tipos de sectores no hay. Hay contra las mujeres, atendiendo también la diversidad de las mujeres y las circunstancias de todas y cada una, pero como tal, contra otros tipos de discriminación o de violencia derivada de otras características, pues no tenemos ni en el Partido del Trabajo ni en ningún otro partido político. Más bien hay estos mecanismos para incluir a las personas. Y lo único que podríamos hacer es también denunciar ante las instancias. Hay instancias, las defensorías de los derechos humanos, ¿no? Acreditar que hay violencia contra alguna persona por su discapacidad o por su origen étnico. También está la FEPADE, ¿no? Pero como tal un protocolo para atender ese tipo de violencia no hay, ¿no? Y como les decía al principio, la violencia política contra las mujeres se ejerce por el hecho de ser mujeres, nada más, ¿no? No hay como otras características o requisitos que se deban establecer así muy preciso, porque pues es que la violencia contra las mujeres es muy amplia y se puede dar por muchos motivos. No sé si te quedó claro, Isa. ¿Sí? Sobre el tema de la violencia familiar, pues la violencia familiar hay instancias muy especializadas en el Estado. Tenemos en la Fiscalía, en la Secretaría de las Mujeres, hay instancias que pueden atender el tema de la violencia familiar, aunque no es un tema propiamente de este seminario, pues sí es importante que sepamos que, pues a dónde acudir, porque la violencia familiar puede ser parte o motivo para el origen de la violencia política, ¿no? Y sobre el tema de... Sí, la verdad es que la maestra Ita tiene mucha razón. Las mujeres siempre hemos trabajado, tenemos muchos siglos trabajando y empujando y consolidando revoluciones, pero el tema aquí está justamente en cómo hacemos que reconozcan nuestro trabajo. Y vemos cómo la violencia contra las mujeres, a medida que las mujeres vamos avanzando, la violencia
no solo va en aumento, sino además recrudeciéndose. Cada vez vemos cómo los crímenes contra las mujeres son más violentos, son más sanguinarios, y eso se da porque a los hombres como género, no estoy hablando de hombres en particular, sino el género, sí les está costando trabajo hacerse a un lado para que las mujeres ocupemos los espacios que nos corresponden. Siempre repetimos esto, pero es que de verdad las mujeres no queremos ser más que los hombres, pero tampoco menos. Si somos el 50% de la población, merecemos ese 50% de los espacios, y nos los merecemos porque además estamos más capacitadas, porque no hay un 3% para la capacitación de los hombres, y no lo hay porque ellos creen que lo saben, ¿no? Ellos creen que saben y que nacieron para ejercer cargos públicos y que nacieron para mandar, y entonces ellos no se preocupan en su formación, y a las mujeres nos obligan a formarnos, y entonces estamos mejor calificadas que ellos para ejercer los cargos. Y lo hemos visto en muchos lados. ¿Que hay mujeres que mal gobiernan? Sí, sí las hay. Pero ese no es un tema de género, es un tema de capacidades y de ética y de otras cosas. Pero a las mujeres nos obligan a prepararnos más para demostrar lo mismo o que somos mejores. Y la verdad es que hay que aprovechar estos espacios porque para ellos no hay este 3%. Y les digo, no lo hay no porque los estemos discriminando, no lo hay porque ellos creen que ya lo saben. Y entonces hay que sacarle jugo a todos estos procesos y a todo lo que podamos, porque sí estamos mejor calificadas, ¿no? Tenemos estos procesos formativos que ellos, ¿no? Entonces hay que utilizarlos, y qué bueno que el Partido del Trabajo esté ejerciendo su recurso. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Con toda probidad lo estamos ejerciendo, mi querida maestra Adriana. Ha sido en verdad importante tu participación. Aquí la maestra Denise García nos comenta: conjuntando ambas sesiones podemos analizar que hemos avanzado mucho en temas que fortalecen a las mujeres en política. Ante esta situación, no podemos dejar de trabajar y vernos desde una perspectiva competitiva y siendo competentes para desarrollarnos y ejercer nuestras funciones y derechos. Déjenme decirles que la maestra Denise García, en el pasado proceso electoral 2018, fue la mujer más votada del partido. Así que nuestro reconocimiento para la maestra Denise, eso es cuando nos lo proponemos, lo logramos, y por supuesto hay que seguir redoblando esfuerzos porque necesitamos seguirnos posicionando. Muchísimas gracias, compañeras. Hemos llegado al fin de esta transmisión, esta segunda sesión de nuestro seminario virtual Lideresas y Políticas. Es tiempo de las mujeres. Hablar de violencia siempre va a ser importante. Sigámoslo haciendo porque necesitamos que ninguna mujer sea violentada por ningún tipo, ni política, ni familiar, ni cibernética, nada. Necesitamos absoluto respeto. Nosotros nos ponemos a sus órdenes y por supuesto les vemos el próximo fin de semana ya en nuestra tercera sesión. Recuerden hacer sus evaluaciones, es importante. Por aquí anda la representante del INE y bueno, pues es una obligación que tenemos y que queremos cumplir en total cabalidad. Por ahí llegará un correo electrónico. Si tienen alguna duda, por favor, manifiéstenla y nosotros, por supuesto, seguimos a sus órdenes. Nos despedimos todas. Muchas gracias. Que sea un día excelente y les reiteramos, por supuesto, nuestro agradecimiento.